Muy buenas a todos, ya estamos aquí en otro vídeo de los Riton Brothers en nuestro canal. La verdad es que está tan cara la gasolina que esta vez vamos a hacer una cosa en la que el motor van a ser nuestras piernas. Vamos a hacer la heroica Hispania con bicicletas anteriores al 87. La mía es del 78, la de Tommy principios de los 80 será, más o menos, porque las bicis no está muy claro. Pero no nos podemos resistir a enseñaros un coche con el que vamos a ir por los dorsales hasta Haro, en La Rioja. Es un Plus 4, motor Triumph de 2200 centímetros cúbicos, y lo que tiene especial es que es Drophead Coupé. La puerta es alta y además se abre al revés, estilo suicida. Lleva un volante Brooklands blanco, que es difícil de encontrar, y todos los instrumentos van en blanco. Luego en los años 60 ya pasaron a ser negros. Tiene calefacción, no mucho espacio para los pies en los pedales. Una cosa curiosa es que los Morgan tienen el acelerador de bola, es un palo que sale desde arriba y luego donde apoyas el pie es una bola que gira infinitamente, entonces te permite ahí tener buen tacto al girar la bolita, al acelerar, ir acelerando y soltando. Lleva llantas de chapa, a diferencia de los posteriores de los años 60 que las solían llevar de radios. El motor Triumph que os comentaba antes, con doble carburador SU, 2200 centímetros cúbicos y unos 90-95 caballos. Al ser el Drophead Coupé es un poco más señorial, un poco menos deportivo, se le nota un poquito menos de nervio. Vemos cómo Tomás trabaja un poco para este vídeo. El Morgan es básicamente un coche, pues más bien duro de conducir. La dirección es dura, el freno es muy duro, luego el recorrido es muy pequeñito. Estos de los años 50, pues la caja de cambios también, la primera está sin sincronizar, la segunda, si no haces doble embrague, tiende a rascar. Sí, perfecto. 388 para él. Okay. Después de recoger los dorsales nos vamos al mercadillo retro, donde tenemos una buena ocasión para comprar esas piezas que nos faltan, esas equipaciones que todavía no tenemos retro, también componentes si os hacen falta, y un poquito de todo lo que puedas necesitar. Estamos ready. Es domingo por la mañana, estamos aquí tempranito, bueno, vamos a salir de los últimos, son las 9 menos cuarto y nada, vamos a empezar, os vamos contando a ver cómo va, os enseñamos las bicis que llevamos. Como siempre la mía ha salido directa desde el taller, o sea, no la he probado porque probándola la semana pasada rompí un radio y además me la han tuneado un poquito, me han puesto unos piñones un poquito más grandes. Esto es hacer un poquito de trampas, pero es que si no mis piernas no dan. Y esta es la Peugeot de Tommy. Han dado la salida. Y dan la salida a esta grupeta. Pues nos vamos con ellos y os vamos contando. Ojo, atas con la grupeta. Salimos de este safety car, ¿no? Safety car, es que está mojado, claro. Primeros kilómetros. Estamos pasando por el barrio de las bodegas de Haro. La verdad es que la bici, con sus nuevos piñones, parece que va bien. El piñón más grande que me han puesto,
un alivio para subidas que no veáis. Porque si no, estas bicis antiguas tienen un desarrollo que está hecho para superhombres. Primeras impresiones. Muy duro eso. Vamos, heroicos. Ya hemos llegado al primer avituallamiento, San Vicente de la Sonsierra. Unos repechos de muerte. Me he tenido que bajar 2 veces, mis piernas no dan para más, ni aumentar piñones en la bici, ni leches. Y aquí veis el ambientazo que hay. ¿Cómo va el marcador de número de veces que te has bajado o nos hemos bajado? Pues creo que va 2-0. ¿Te has bajado 2 veces? 2-0 perdiendo. Podríamos decir que la primera ha sido por avería, pero sería una mentira. Pan con tomate, fruta, pincho de tortilla. Hay para elegir. Ese me gana en el look de Peugeot. Yo creo. Lleva todo original. Original vintage. Joder, pero es que esa bicicleta, ¿cuántos años tiene? Del 48. Del 48. Tiene los mismos años que Joaquín Sabina. ¡Flipa! Y está igual de cascada que él, ¿no? Igual, o más. O más. Tiene piernas. Tiene más piernas en la bicicleta que manos al volante. Eso está clarísimo. Como podéis ver, ha empezado la tierra. Creo que se nos han saltado ya 2 empastes o 3. Y nada, aquí poniendo unos botecitos. Vamos a pasar un paso a nivel y seguimos rumbo a Nájera. Hay que cambiar entonces. Le traicionó la barrita. Tenía mucha hambre y le traicionó la barrita. Las 2 de la media es difícil. Demasiado. ¡Beso el suelo! ¿Viene? Ven. Ha sido solo un bastoncillo.
poquito de avituallamiento, hemos llegado a Nájera, un poquito más de mitad de ruta. La verdad es que esta vez menos dureza, más camino de piedra, súper repecho, muy empinado pero muy corto, y ese nos lo hemos subido sin bajarnos. Así que seguimos con el marcador 2-0. No, 2-1. Ah, saludar aquí, hola, 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 hola. Vamos saliendo de Nájera, ya pica esto para arriba. Dice Tomás que ahora nos esperan unas cuestas de piedra que vamos a flipar. Volvemos a las piedras. Como se intuía, he echado pie a tierra. A Tony le veo por ahí arriba. Ahora va a levantar la bici, sufriendo. Estamos llegando a Cirueña y la verdad es que desde Nájera hasta aquí ha sido una auténtica pesadilla. Todo el rato falso llano para arriba. Luego ha habido una cuesta abajo que tenía más baches que nada. Hemos tenido ahí, íbamos otra vez perdiendo pastes. Y luego, bueno, pues, picando para arriba todo el rato. Un hiper repecho final que Tomás ha conseguido terminar sin bajarse de la bici. Y yo me he bajado pues prácticamente. Que parar, darle una cámara a unos compis que iban ya por el cuarto pinchazo, ya se les habían acabado las bombonitas de aire, las cámaras y todo. Llegamos a Santo Domingo, que es nuestro pueblo. Gracias, vamos, vamos. Hemos llegado a Santo Domingo. Desde Nájera yo me he bajado 2 veces. ¿No hay ninguno? Me he caído. Y ha venido IPA a recibirnos a Santo Domingo. ¡Ah! Camino de Zarratón y luego de Aro. Y más piedras. Más empastes saltados. Pero nosotros aguantamos sin pinchazos. Con la estrategia que hacemos con los polos. Cuando hay piedras hay que ir muy inflado. A 7 kilos vamos en estas bicis. La técnica de dar medio pedal y yo me quedo. Tenía que haber bajado piñones. Mirad cómo me he puesto la zapatilla. Primer problema mecánico del día, se le ha salido la cadena a Tony. Hemos llegado hasta Aro de nuevo, aquí estamos 82 kilómetros después, las bicis llenitas de barro,
Afortunadamente la mecánica ha aguantado perfectamente, solo Tommy se ha salido la cadena una vez, a mí ni siquiera eso, o sea que los nuevos piñones que me han puesto van de la leche. Muy heroica y en mi opinión con demasiados caminos de tierra, como el 70% o algo así eran caminos de tierra. Cuando hice la de Alemania, que era mucho menos, como mucho un 20% o algo así, no el 70%. Eso me ha parecido muy loco, porque le das una paliza a las pobres bicis que alucinas, además de a las manos, a los hombros. Bueno, estamos reventados. Nos vamos a comer, chicos. La vida es muy corta para conducir coches aburridos, para ir en bicis de carbono. Más pedales y menos voltios. Vamos heroicos. A ver, venga, otra vez. La vida es muy coche, muy... Otra vez Que lo hagas. Ah.